Radio Emanuel, un regalo de Dios para ti. Muy buenos días, amados amigos. Bienvenidos a nuestro devocional del día de hoy. Nuestro devocional está basado en el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 8. Dice la escritura, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Gloria al Señor. Amados amigos, sean todos ustedes bienvenidos y muy bendecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les habla Carolina Acevedo desde el país de Venezuela. Como decía anteriormente, nuestro devocional está basado en el libro del Génesis, capítulo 6, versículo 8. Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Gloria a Dios. Amados amigos, Dios creó un mundo perfecto, a un ser humano perfecto sin pecado, pero el acceso de la serpiente al árbol de la ciencia del bien y del mal y el haber atraído a Eva, habiéndola seducido, metió el pecado en la creación. Luego Adán hizo caso a su mujer y también participó del fruto prohibido. Y de ahí comenzó un desastroso deterioro de la mente del ser humano. Y no solamente de su cuerpo, sino en su área moral. Muchas personas han buscado explicaciones a la destrucción del diluvio. ¿Por qué Dios tiene que tomar esa decisión? Dicen muchas personas. Pero un análisis al texto de hoy nos permite deducir que si no se pone fin al mal, este ocasionará la autodestrucción del ser humano. Si Dios no pone límite al pecado, al final todos terminaremos destruidos. Miremos lo que dice el versículo de Génesis, capítulo 6, versículo 5. Leamos capítulo 6, versículo 5 del libro de Génesis. Y dice, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón solo era de continuo el mal. Como podemos observar en este versículo, podemos observar varios adjetivos. Dice que era mucha la maldad de la tierra. Aquí podemos ver un adverbio de cantidad, o sea, mucha. Y continuamos leyendo y dice que todo designio. Aquí podemos ver un adverbio también de cantidad. Todo lo que ocurría se dirigía a un solo lugar. ¿Y cuál era ese lugar? Los pensamientos del corazón del hombre era de continuo y de solamente el mal. Todos estos adverbios juntos nos muestran que la maldad sobre la tierra era insoportable, totalmente insoportable. Si leemos el libro de Mateo, capítulo 24, vemos que esto compara la situación de los antediluvianos con la misma situación que vivimos hoy antes de que Cristo venga a la tierra. El pecado, mis amados amigos, tiene características desastrosas. Por ejemplo, el pecado es pegajoso, es decir, que fácilmente contagia y contamina a unos y a otros. También el pecado es adictivo. Se aferra a su víctima, no quiere soltarla. El pecado es degenerativo, o sea que degenera la moral
Es un deterioro pausado pero seguro de la destrucción de los elementos sagrados, morales y santos que tiene el ser humano. Y el pecado, mis amigos, es exageradamente viral. Entonces, lo que ocurre en el diluvio es que el pecado sobrepasó sus límites y tal vez el clamor de muchos en la tierra en ese entonces clamaban a Dios. ¿Hasta cuándo? Y Dios hace el pacto con Noé para que el mundo del tiempo de Noé se salvara. Si hay alguna palabra de destrucción de este sistema llamado diluvio, es salvación. Porque Dios ama al pecador, Dios detesta el pecado y por eso fue que Dios mandó a Noé para que construyera un arca. Y esa arca es hoy como el símbolo de la iglesia, en donde se invita a todos a venir a Jesús, donde hay un solo capitán, un solo barco, donde hay un solo camino para llegar a Dios. El arca quiere decir Jesús, que nos lleva al Padre. Así que preparémonos pues, porque a este mundo viene también otra destrucción. Pero la experiencia de Noé nos enseña que el pecado para Dios tiene sus límites. Recordemos que la creación antes del pecado era buena, porque así lo declaró Dios cuando dijo que todo era bueno en gran manera. Pero después del pecado, todo se deterioró, todo se pervirtió y todo iba de mal en peor. O sea que el ser humano, cuando está pecando, cae y sigue cayendo hasta llegar a lo más profundo del pecado. Esto nos enseña, amados amigos, que el pecado nos hace caer y todavía nos hace caer hasta lo más bajo. El pecado lleva a otro pecado y caemos bajo. Y Dios nos creó para estar arriba, pero el pecado nos lleva siempre para abajo. Podemos notar esto en Adán y Eva, cuando ellos rompen el pacto con Dios al desobedecer y comer del fruto prohibido. ¿Qué fue lo que aconteció a continuación cuando ellos comen del fruto prohibido? Pues en segundo lugar que Adán y Eva se esconden de Dios. Adán le echa las culpas a Eva. Eva le echa las culpas a la serpiente. Y en otras palabras, ambos le echan la culpa a Dios, porque Dios creó a la serpiente. Y en tercer lugar, cuando ya Eva y Adán han procreado, Caín sentía celos de su hermano Abel. Luego Caín mata a Abel. Y ese fue el primer asesinato. Entonces, como vemos, el pecado nos lleva a pecar y nos lleva a caer más bajo, nos lleva a caer en lo profundo. Mis amados hermanos, luego que entró el pecado, las cosas ya no eran buenas en gran manera y se veían los resultados del pecado. La rebelión alcanzó proporciones terribles en los días de Noé. El mal consumió a la raza humana. Aunque la Biblia no nos da muchos detalles, las transgresiones y las rebeliones evidentemente fueron algo que ni siquiera un Dios amoroso, paciente y perdonador podía tolerar. Pero pese a ello, Dios desea deshacerse del pecado y anhela salvar a los pecadores. De eso se trata el pacto de Noé y todo pacto que Dios ha establecido en su palabra. Amados hermanos, hoy es el día de salvación. Hoy el Señor nos dice, ¿qué tan bajo has caído? El Señor quiere darnos la libertad. De nosotros depende mirarnos a nosotros mismos y ver cuán afectados estamos por el pecado. El Señor hoy nos está llamando. Hoy es el día para arrepentirnos y venir
a Dios con un corazón contrito y humillado, y el Señor perdonará todos nuestros pecados, porque así lo dice Él en su palabra y nosotros creemos todo lo que está establecido en ella, porque Dios no miente. Amados hermanos, seamos todos muy bendecidos en el nombre de Cristo Jesús. La paz del Señor sea con ustedes. Amén y amén.